Hola mis amigos de al norte del sur. Bueno, vamos a hablar, porque estamos en una onda pues a raíz de tanta gente que ha salido de Venezuela al exterior. Vamos a hablar de nuestra migración y solo pedirles que no la critiquen tanto. Busquemos mancomunar y amalgamar esfuerzos para eso. Eso es lo importante en este saludo de inicio. A pesar de la Veamos. continua popularidad de Estados Unidos como destino, cifras revelan que la población de migrantes mexicanos disminuyó en aproximadamente 1 millón de personas entre el 2010 y el 2021. De cualquier manera, las personas de origen mexicano representan casi el Bueno, fíjense ustedes, 60% porque o a veces alrededor de persiste 37 como una millones. amnesia colectiva en muchos países del continente y de gente hispana que vive en los Estados Unidos de Norteamérica. Y fíjense, en los últimos años, la migración venezolana ha conocido de todo, ya que no era su cultura estar saliendo del país. Ha conocido la discriminación, ha conocido la exclusión, pero de la misma manera ha conocido la llamada xenofobia, y para algunos sociólogos de la Sorbona, cuando analizan este tipo de temas, hablan del chauvinismo. Eso lo han conocido, pues, esa guerrita contra algunas razas. Lo han conocido los venezolanos, sobre todo aquí mismo en nuestros países hermanos, en el caso de Chile, en el caso del Perú, son donde más han enfrentado pues este tema, ya que en Colombia siempre hemos tenido unos lazos de hermandad. Argentina, a pesar de que estará un poco más lejos, también ha recibido muy bien a los venezolanos, los ecuatorianos de la misma manera, pero parece mentira, en Perú y en Chile ha sido bastante complicado. Entonces se han levantado matrices donde se acusan de todo lo negativo que ocurre en estos países, se acusa a los venezolanos. Esto ha costado inclusive la vida de muchos jóvenes, muchachos empezando la vida con alguna preparación, pero por las responsabilidades que tienen, han buscado trabajo, por ejemplo, de delivery, y han fallecido, los han maltratado, los han golpeado, los han asesinado. Eso ha ocurrido tanto en Chile como en el Perú. Entonces se ha estigmatizado la presencia de los migrantes venezolanos y socialmente como un grupo negativo. Eso ha estado ocurriendo y eso es bien lamentable. Y por eso yo insisto desde el norte del sur de que uno tiene que reivindicar las cosas buenas. Esos pequeños, minúsculos grupos que son los que originan que se estigmatice a los venezolanos, para mí eso no cuenta. ¿Ve? Son patologías de marginalidad social, dirían algunos los marxistas, son el lumpen proletario, pero bueno, al fin y al cabo, yo creo que los buenos somos más. Y estos grupos, pues efectivamente, se han colocado en la palestra noticiosa, y a pesar de la cuantía de venezolanos profesionales, técnicos medios, mano de obra calificada que ha llegado a estos países, se sigue estigmatizando y bueno, se le señala con mucha fuerza y con mucha dureza. A veces de otros países, de otras nacionalidades, cometen un delito y cuando los entrevistan dicen que son venezolanos y se le preguntan por alguna ciudad donde nacieron, no saben qué contestar porque ahí se cae la mentira, eso cae por su propio peso. Pero últimamente la vocería se impulsa, entonces ya a raíz de que muchos han llegado a México para pernoctar allí y durar unos días y luego seguir a los Estados Unidos si les dan la oportunidad legalmente de pasar, o si van a forzar la barrera y pasan el río Bravo. Entonces allí en México y en Estados Unidos hay grupos de hispanos, inclusive algunos venezolanos, que se han convertido en detractores de los venezolanos, de esa migración, ya que para nadie es un secreto, pues en Estados Unidos hay muchísimos venezolanos que agarraron sus vuelos, se fueron con sus visas que tenían desde hace muchísimos años, eran esos venezolanos de bien y se han instalado fundamentalmente en Miami. ¿Ve? Entonces estos critican a los venezolanos que entraron no como balseros, sino como los hombres del Darién. Esto es bien lamentable, ¿no? Porque al fin y al cabo estás, oye, echándole basura a tu mismo hermano en ese sentido. Entonces, pero parece que existe una amnesia colectiva y yo hoy quiero tratar de comentarla porque falta mucha memoria histórica. Fíjense, yo les recuerdo a ustedes que en Estados Unidos hay casi 38 millones de mexicanos. Es impresionante. 38 millones. Y la mayoría llegó a principios de 1900. Estamos hablando a inicios del siglo XX, pasando calamidades, pasando penurias, buscando una mejor vida. Y bueno, se instalaron en muchísimas ciudades, comenzando pues en Los Ángeles, en Houston, en Texas, en San Antonio, en Phoenix, Arizona, en Chicago, en New York, en Miami, en muchos sitios
ellos fueron recibidos como migrantes, llegaban en algunas zonas en California como jornaleros a trabajar agricultura y ese tipo de cosas, pero pasando mucha necesidad. Entonces, nosotros vemos cómo efectivamente pareciera de que aquí se olvidó eso, de que esos hermanos del continente pasaron necesidades, llegaron a Estados Unidos, tuvieron su época de ruido, así como los venezolanos se dice que están generando ruido. Pero bueno, así son las cosas, veamos. Vive en la pobreza y sin seguro médico, y uno de cada tres que llegó a principios de los 2000 probablemente también esté desconcertado por las contradicciones de trabajar en una sociedad tejana que al mismo tiempo parece atraerlos y odiarlos por presentarse. De cualquier manera, los mexicanos en Dallas no paran de crecer y hoy agrupan 1.766.000. Bueno, de la misma manera, pues, dentro de esa, diríamos, esa fauna variopinta, ¿no? O esa policromía de colores, de naciones, de personas, también, al igual que los mexicanos, muchos puertorriqueños, pues bueno, tienen entrada franca y libre a los Estados Unidos, muchos dominicanos, cubanos, colombianos, y en su época generaron caos, porque hay que ver los cubanos que llegaron a principios de 1960 con la caída, pues, en este caso de la dictadura de Fulgencio Batista y la llegada de Fidel Castro, o los puertorriqueños buscando pues la oportunidad como un Estado libre asociado, los dominicanos ante situaciones de tanta pobreza, de tanta marginalidad. Era la mano de obra doméstica, eran los obreros que trabajaban en los Estados Unidos. Y los colombianos de la misma manera buscando pues en su conocimiento, en su actitud con la gastronomía y sus habilidades para hacer muchas cosas, técnicos, especialistas en refrigeración, en electricidad, bueno, unidos también a la cultura del tema de la era de Pablo Escobar Gaviria, porque lo de México, bueno, ya sabemos, viene de antaño y se solidifica con la presencia, en este caso, de los carteles del Golfo. Pero entonces llega Pablo Escobar y bueno, de ahí sale la novela aquella, el cartel de los sapos. Entonces uno se pone a ver, esta gente generó mucho ruido, generó criminalidad, generaron las famosas gangas o las bandas de pandilleros y controlaban el narco grande y el microtráfico de drogas, y eso no se escuchaba porque esa historia se escribía cuando existían los medios escritos, los medios televisivos, fundamentalmente de habla inglesa, o en este caso de habla angloparlante, y de la misma manera los grandes diarios de Norteamérica como el Washington Post, el New Herald, el New York Times, y esa noticia no llegaba a América Latina, e inclusive no llegaba ni a México ni a los países de donde eran originarios estos migrantes. Pero en esos grupos no habían venezolanos. Entonces no había posibilidad, se estigmatizaba a lo interior de Estados Unidos, se les acusaba a estos hispanos, pero eso no hacía ruido ni caja de resonancia en América Latina. Esa es una verdad. Y no habían venezolanos. Entonces yo entiendo que esos tiempos noticiosos de la creación de esas bandas y de crimen y prostitución se limitaban a los medios americanos, sin incidencia en América Latina. Lamentablemente, bueno, la migración venezolana coincide con la era del Internet, con la era del X o Twitter, con el Instagram, con el post, con las redes sociales, y obviamente esto magnifica, por muy minúsculo que sea, algún error, algún delito, es magnificado en los Estados Unidos y viene en caja de resonancia con alto ruido para nuestro continente. Y entonces se nos señala de una manera pues deliberada, inquisidora y a veces perversa y maluca. Esa es la realidad, pero recuerden lo que les estoy mencionando, que no se les olvide. En Estados Unidos hay más criminales con cadenas perpetuas y en espera de la pena capital de origen latino y no son venezolanos. Esa es la verdad. Duélale a quien le duela, ¿ves? Aunque yo soy de los que cree que debemos unirnos en los Estados Unidos. Entonces eso habla de lo que no se comenta, de lo que no se dice. ¿Ves? En Estados Unidos el consumo y tráfico de drogas tiene origen en colombianos, en mexicanos, puertorriqueños y dominicanos. Pero eso nadie lo comenta. Solo ocurre que los venezolanos están de moda y esa pues es la realidad y están cobrando su factura
por estar de moda. Pero sigo insistiendo, vamos a tener memoria en retrospectiva, memoria histórica, para ver quiénes son los que abundan en los Estados Unidos desde hace muchísimos años. Porque hay que ver que nada más en Los Ángeles hay casi 3 millones de mexicanos. Y en San Antonio está en camino a los 2,5 millones. Y en Houston hay casi 1,700,000. Y en Chicago hay 1,500,000. Y en Nueva York hay 1,400,000. En Miami hay 1,200,000. Y pare usted de contar sin meternos hacia San Pancho, que llamo yo, a San Francisco, Oakland. Hay muchos mexicanos en esa zona. Entonces, por el amor de Dios, yo diría, vale, y se los pido, no nos critiquen tanto. Lamentablemente llegamos en la era del internet y pasa aquello como dice la Biblia: cobran justos y pecadores, o pagan justos y pecadores. Lamentablemente, los pecadores son menos y los justos son más dentro del grupo de venezolanos que hoy está acercándose a sus países y llegando a los Estados Unidos. Un gran abrazo y esperando que esto sirva para la reflexión, que esto sirva para entendernos de que por encima de todo, todos alguna vez hemos tenido lo que llaman rabo de paja. Lo que pasa es que no había internet. Saludos mis hermanos, Jesús Marcano desde el norte del sur, el programa para decir la verdad. Like, suscripciones, afecto, respeto y los comentarios que quieran, que se les contestará de la misma manera con mucho respeto. Gran abrazo desde este país.